Bueno, estimados estudiantes, buen día. Hoy damos inicio a nuestro segundo periodo académico de este año 2021. Eh, Vamos a desarrollar una temática la cual les pido que por favor le presten mucha atención, ya que eh, podría entenderse que es una temática un poco compleja, pero si le prestan atención, estoy seguro que la entenderán de manera clara y satisfactoria. La temática hace referencia a las oraciones activas y pasivas. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las oraciones pasivas, tal y como lo vamos a ver en la presentación. Las oraciones se pueden clasificar según criterios diferentes. Si atendemos al tipo de acción realizada por el sujeto, se dividen en oraciones activas y pasivas. En el análisis sintáctico se utiliza en ocasiones el término voz activa y voz pasiva. Algunas diferencias. En español es posible describir un suceso, es decir, un hecho, a través de estructuras sintácticas diferentes. Las oraciones activas y pasivas permiten describir un mismo acontecimiento contando con los mismos elementos, pero otorgándole un protagonismo diferente. Una oración activa identifica en primer lugar el sujeto de la acción. Ojo con esto. Al que se le da protagonismo, pues sirve de referencia para el resto de los elementos de la oración. ¿Cómo así? Veamos el siguiente ejemplo. La ambulancia conduce al herido al hospital. En una oración pasiva, el sujeto no ejecuta la acción, sino que la recibe. Quien ejecuta la acción es el complemento agente, que en muchas ocasiones se omite. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el protagonista es el sujeto, ya que dice, el herido es conducido al hospital, en este caso por la ambulancia, ¿correcto? El uso. En español las oraciones pasivas se emplean fundamentalmente en la lengua escrita y en el discurso periodístico. Para el lenguaje corriente, es decir, el que hablamos comúnmente todos los días en nuestra cotidianidad, se prefiere la forma activa o la pasiva refleja, que ya revisaremos más adelante. Las oraciones pasivas tienen las siguientes características. Se pone de relieve la acción y a quien ha afectado. Es decir, por ejemplo, un hombre ha sido atropellado. Quien ejecuta la acción se reserva hasta el final de la oración, pues la prensa tiene como objetivo dar la máxima información posible. Otro ejemplo, el herido es conducido al hospital por la ambulancia. Se puede utilizar en todos los tiempos, pero se emplea sobre todo en pasado y en futuro. Por ejemplo, un hombre ha sido atropellado. La familia del herido será informada. En estos ejemplos podemos ver claramente cómo se aplica la oración pasiva. ¿Cuál es la estructura? Las oraciones pasivas siguen la siguiente estructura. El complemento directo de la oración activa va a ser el sujeto de la oración pasiva y se denomina en español sujeto paciente. Sin embargo, no resulta muy importante que lo entendamos con ese nombre. Por ejemplo, la ambulancia conduce al herido al hospital. En este caso, estamos viendo el complemento directo de la oración más, en este caso, la forma activa. En el segundo ejemplo podemos ver la misma situación, pero relatada o descrita de diversas maneras. En este caso dice, ante el mismo suceso dice, el herido es conducido al hospital por la ambulancia. Encontramos un sujeto paciente que en este caso es el protagonista y lo encontramos de manera pasiva, desarrollada la oración de manera pasiva. Verbo más participio.
El verbo ser puede conjugarse en todos los tiempos y el participio es siempre variable. Concuerda en género y número con el sujeto paciente. Por ejemplo, el herido es conducido al hospital, tercera persona en masculino singular. Los testimonios son recogidos, tercera persona en masculino plural. Tenga en cuenta que puede utilizarse en ambas maneras, tanto singular como plural. El sujeto de la oración activa aparece al final de la oración pasiva, precedido de la preposición por. En español se denomina complemento agente y siempre puede omitirse. Por ejemplo, la policía recoge los testimonios, sujeto y en forma activa. Los testimonios son recogidos por la policía. En este caso encontramos el complemento agente y la oración desarrollada de manera pasiva. Esto lo podemos entender de muchísima mejor manera con este cuadro en el cual nos ilustra la transformación de una oración activa en pasiva. Recordamos el mismo ejemplo anterior donde dice, en este caso, de manera activa sería: la ambulancia conduce al herido al hospital. Y en pasiva sería: el herido es conducido al hospital. ¿Por quién? En este caso por la ambulancia, que viene siendo el complemento agente. Encontramos una característica llamémoslo una condición de la oración pasiva, y es que suelen evitarse en el lenguaje cotidiano y se reservan esencialmente para la prensa y los comunicados escritos oficiales, con la misma función comunicativa que la pasiva, pero con una formulación más sencilla y arraigada al lenguaje cotidiano. Existe en el español y se denomina oración pasiva refleja. Ejemplo: los testimonios han sido recogidos. En este caso sería pasiva, ¿cierto? Y la pasiva refleja sería: se han recogido los testimonios. Es decir, es prácticamente un juego de palabras. Las pasivas reflejas se asemejan a las oraciones pasivas, claro está, por lo que reciben este nombre. Lo que la caracteriza es el uso del pronombre se. Estas se utilizan cuando el sujeto de la oración no es una persona. Ojo con eso, porque es determinante. ¿Cuál es la estructura? Estas son las claves para formular correctamente oraciones en pasiva refleja. El sujeto de la oración, como lo mencionaba, no es una persona. La pasiva refleja se forma por el pronombre se, seguido de un verbo en tercera persona del singular o plural, según el sujeto paciente, es decir, en este caso el actor. El verbo de la oración activa no es un verbo reflexivo. La pasiva refleja puede usarse en todos los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo. Cuando el verbo de una pasiva refleja incluye un participio, este siempre es invariable, a diferencia de lo que ocurre con las oraciones pasivas convencionales. El sujeto de la oración activa o el complemento agente de la pasiva se omite en la pasiva refleja. Aquí encontramos un ejemplo claro de lo que acabo de mencionar. En el mismo hecho vamos a encontrar cuatro oraciones que indican el mismo hecho. En la activa dice: la policía ha recogido los testimonios. En la pasiva sería: los testimonios han sido recogidos por la policía. En la pasiva refleja sería: se ha recogido el testimonio. ¿A cargo de quién en este caso?
de la policía. Y en la pasiva refleja, ojo con esto, se han recogido los testimonios. En este caso sería también podría ser de manera plural, como lo mencionábamos. Normalmente el sujeto va detrás del verbo, pero también se puede preceder de este. Por ejemplo, se han recogido los testimonios se han recogido. Otros ejemplos sería, se tiene, en este caso sería el verbo principal, muy pocos conocimientos sobre el tema, que vendría siendo el sujeto paciente, hasta la actualidad. Se tienen muy pocos conocimientos sobre el tema hasta la actualidad. Y el otro sería, en este caso se produjeron sería el verbo principal, muchos videos musicales que vendría siendo el sujeto paciente. Entonces, muchachos, hasta ahí dejamos nuestro tema del día de hoy. Ya saben que esta información deben copiarla en su cuaderno de manera clara y legible. Una vez más, repito la información que no debe ser enviada, las temáticas, sino solamente las actividades. Y quedo atento a cualquier duda e inquietud de su parte.